económico y perspectiva empresarial. Para el desarrollo de este panel invitamos al escenario al doctor Juan Pablo López, socio de López y Asociados, al doctor Juan Camilo Chaparro, profesor de la Universidad EAFIT, a la doctora Maritza Garzón, presidenta de Emtelco, a María Fernanda Pozu, directora de proyectos de la CTC Nacional, y quien moderará este espacio, la doctora Juliana Manrique. Bienvenidos, tienen la palabra. Buenos días para todos nuevamente. Les agradecemos estar tan puntuales para acompañarnos en esta segunda jornada de nuestro encuentro nacional. Hoy tenemos un tema súper interesante que Juan Camilo nos ayudó además con la presentación que hizo alrededor del tema de tercerización. Sin duda este ha sido un tema de gran discusión durante muchos años en nuestro país. En particular todos recordarán esta fuerte discusión alrededor de la tercerización que surgió a partir del acuerdo laboral suscrito en el marco del TLC con Estados Unidos y la presión que hemos tenido en el país frente al tema de tercerización justamente por el acuerdo derivado con el gobierno de Canadá, por el TLC, con el acuerdo de Estados Unidos y los cambios normativos y jurisprudenciales que hemos tenido en materia de tercerización, los análisis profundos que han hecho en las empresas y los cambios que se han dado alrededor de este tema. Finalmente, después de múltiples sentencias de parte de las Cortes, en particular del Consejo de Estado, quien ha aclarado de forma recurrente el tema de tercerización, de intermediación laboral, creo que las empresas hemos entendido que se trata de la especialización de procesos y como justamente como lo demostraba el doctor Juan Camilo, esto ayuda a la productividad de las empresas, ayudar a que las empresas se enfoquen en su objeto social, las hace mucho más productivas y permitir esa especialización de procesos además hace que las empresas sean más competitivas, más productivas y logren generar más empleos en ese marco de lo que nosotros consideramos trabajo decente y empresas sostenibles. Pero sin duda, con el proyecto de ley de reforma laboral se ha generado nuevamente esa discusión alrededor de la tercerización. Y hemos escuchado muchas voces de organizaciones sindicales, del gobierno nacional, con ese comparativo de tercerizar es precarizar. A través de la tercerización se precariza el empleo y a través de la tercerización se violan los derechos laborales y se vulneran esos derechos de asociación sindical, de negociación colectiva y de protección en general de los trabajadores. Y es por eso que tenemos en este espacio a profesionales que nos van a dar su perspectiva desde esa visión empresarial. Tenemos la ventaja de tener a Maritza, que es presidenta de una gran empresa en el país y que justamente presta unos servicios especializados. Tenemos a Juan Camilo, que va a tener esa perspectiva económica, a María Fernanda, que nos va a dar la perspectiva desde el sector sindical, y a Juan Pablo, que nos va a apoyar con el análisis jurídico. Y yo quisiera empezar con Juan Pablo para que nos ayude a diferenciar claramente esos conceptos que hoy se siguen confundiendo, incluso cuando estábamos preparando el panel lo hablábamos, se confunde muy fácilmente el término de intermediación laboral con el término de tercerización. Y a mí me gustaría, Juan Pablo, no solamente una aclaración rápida de esos dos términos que tienden a confundirse, sino cómo ves tú que está en nuestra legislación actual regulado el tema de la tercerización y será que esa regulación existente es suficiente.
Bueno, Juliana, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días a todos. Es un gusto compartir este panel con estos maravillosos expositores. Me siento muy honrado de estar acá con ustedes y además conversar de este tema después de una estupenda presentación que nos ayuda a contextualizar estos temas de la tercerización, porque pues esto no solamente es un tema de análisis jurídico, sino es un tema de análisis económico. Por lo tanto, es un tema del mundo de la economía o el derecho aplicado a realidades sociales y a realidades empresariales. Y pues agradecerle, por supuesto, a la Andy por esta especial invitación que nos ha hecho a participar acá. Lo que tú planteas, digamos, es sumamente importante por varios factores. Creo que en el país hemos venido teniendo una suerte de confusión en relaciones, digamos, de terminología asociadas a lo que uno llamaría los modelos de producción o la forma en cómo las empresas se organizan para desarrollar sus actividades productivas. Voy a tratar de simplificar esto para no volverlo una cosa muy grande, pero cuando uno piensa específicamente en lo que hoy por hoy se ha llamado la tercerización, que además no es una expresión que sea del todo legal, sino que es una expresión que estamos trayendo, digamos, como de otras lecturas distintas, realmente lo que está haciendo referencia es a una figura esencialmente que viene de mucho tiempo atrás, casi desde el origen del Código Sustantivo del Trabajo, que es lo que se conoce con el nombre de un contratista independiente, o sea, un tercero especializado que tiene autonomía desde el punto de vista técnica, administrativa, financiera, que tiene un know-how, que tiene un conocimiento que transmitir y obviamente que lo hace valioso desde el punto de vista del mercado y que presta un servicio. Es parte de ese encadenamiento productivo que tienen las compañías. Y esa es una realidad que es natural en el mundo. Todos los modelos económicos tienen modelos de encadenamiento productivo para generar factores de especialización, incrementar, como lo explicaba Juan Camilo, la productividad hace un momento y mejorar, obviamente, el desarrollo de la actividad empresarial. Solamente para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, porque a veces vemos el tema de la tercerización como si eso fuera algo prohibido. El Parlamento Europeo está aprobando este mes la nueva directriz en materia de derechos humanos para todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, que justamente pues tiene dos efectos. Es una aceptación real de la importancia que tiene en el modelo empresarial y en el modelo de empleabilidad en el mundo el poder tener estructuras terceras especializadas en el desarrollo de actividades productivas dentro del modelo de encadenamiento. Y segundo, muy relevante también, una preocupación de definir unas reglas de juego de cuáles son las buenas prácticas que deben tener esos modelos de producción, como es apenas natural. Entonces, ese es un primer escenario. El otro escenario es, lo simplifico, el mundo de la intermediación, que el mundo de la intermediación está asociado a un fenómeno mucho más complejo, porque la intermediación lo que supone realmente es el suministro de personal. Y en Colombia la intermediación está limitada a las empresas de servicios temporales, en otros países de la región ha quedado prohibida, en Europa existe ese modelo, en los Estados Unidos es un mecanismo que es indiferente desde el punto de vista de la estructura contractual y es un poco el modelo en el que tenemos. ¿Dónde empieza a ser complejo estas discusiones de tercerización o de intermediación? Cuando lo que tenemos son prácticas que pueden suponer el no cumplimiento de las reglas legales en cualquiera de esos dos escenarios, porque entonces entramos con el fenómeno de la intermediación irregular o de la intermediación indebida, que automáticamente genera una serie de alarmas y una serie de riesgos desde el punto de vista de cómo estamos operando el modelo o la administración o cómo se está desarrollando esa estructura desde el punto de vista o de esa figura, de ese encadenamiento productivo a través de terceros o de esos modelos de suministro de personal a través de empresas de servicios temporales. Creo que eso nos ayuda un poco a entender el planteamiento del tema y pone muy en el contexto tratando de utilizar las mismas expresiones, no tan jurídicas, pero sí más desde una lectura
que desarrolla el modelo económico, la percepción y las conclusiones que plantea EAFIT, que me parecen muy importantes, del impacto en la productividad de los modelos de contratación. Gracias, Juan Pablo. Y me gustaría hilar esa diferencia y esa definición justamente de tercerización como esa especialización de servicios para que Maritza nos cuente un poquito esos principales aportes que realizan desde las empresas BPO como Telco que tú diriges al empleo, a la economía nacional y además cómo se da este tema de especialización de servicios y la importancia en la productividad de las empresas justamente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Desde el sector de BPO, realmente, y como lo vimos, la tercerización, pues lo que está ayudando principalmente es a la generación de empleo. Los BPO somos grandes generadores de empleo joven. En particular, los BPO hoy en Colombia están empleando más de 750.000 personas. Si lo miramos desde el estudio de productividad que nos mostraba Juan Camilo, y ese estudio es desde la parte manufacturera, hablamos de más de 2 millones de empleos y más de 2 millones de empleos en más de 100 años, mientras que aquí estamos hablando de más de 750.000 empleos jóvenes que se han generado en los últimos 20 años. Entonces, como vemos, los BPO, estas empresas de servicio, nos especializamos y ayudamos a la generación de mayor productividad y en esa especialización, 1, la generación de empleo, 2, un empleo formal, un empleo que realmente pues está cumpliendo con todo lo que nos decía ahora Juan Pablo, realmente en todos los aspectos legales, somos especialistas y ayudamos que en esa cadena productiva las empresas se dediquen a lo que es realmente el core de su negocio y nosotros nos especializamos en otros elementos que probablemente no van a tener la capacidad de desarrollar. En el caso de Telco nos especializamos en todo lo que es la experiencia del usuario, en desarrollar y utilizar de manera intensiva la tecnología para generar mayores eficiencias, mayor productividad. Generamos también muchísimo conocimiento. Esa es otra, digamos, ventaja y beneficio que tienen los BPO y es la generación de conocimiento. Si miramos una empresa como Telco, el año pasado, en desarrollar habilidades para nuestros empleados, utilizamos más de 300.000 horas solamente de formación en habilidades. Y en habilidades porque estamos, digamos, especializando también a nuestro recurso y para eso tenemos que permanentemente estar haciendo upskilling, reskilling y poder tener realmente nuevas competencias en este mundo, pues digamos, donde hoy la tecnología se utiliza de manera intensiva. Y yo diría que otro beneficio que tienen también estas empresas es la mejora de la calidad de la gente que trabaja en nuestras empresas. Solamente en Telco, de esos 750.000 empleos que hablábamos, empleamos más de 11.000 personas hoy, eso empleo directo, y alrededor de eso, pues imaginémonos cuánto empleo adicional estamos generando. Un empleo directo digno, un empleo que tiene realmente todas las condiciones de pagos, pues de prestaciones sociales y de tener realmente una estabilidad y una posibilidad de seguir generando, digamos, en esa escala de productividad, empleo que probablemente pues ellos optan por un empleo más calificado dentro de nuestras organizaciones. Ahora, retos, uno de lo que estaban hablando, el tema de poder desmitificar el tema de la precarización en nuestro sector. Realmente todos los empresarios de este sector trabajamos de una forma muy fuerte en darle las mejores condiciones pues, de empleo. Es un empleo digno, un empleo que tiene absolutamente, digamos, todo lo que legalmente se requiere. Y otra, que de pronto también hay un mito y es que aquí se genera desigualdad. Este es un sector donde nosotros empleamos gente joven, gente que utiliza, digamos, la manera como nosotros trabajamos para poder seguir estudiando. Muchos de nuestros empleados es su primer empleo y es un empleo que les ayuda para poder seguir pagando sus estudios, para poder tener después un mejor desarrollo profesional. Y pues esto pues finalmente en el caso nuestro
más del 30% de la gente que trabaja en nuestra organización son de poblaciones diversas. Entonces tenemos madres cabezas de familia, mucho migrante, gente de comunidad LGBTQ+, pues. Entonces realmente pues, es una población diversa a la que también nosotros estamos apoyando. Entonces yo creo que la tercerización vista desde este sector realmente es un gran dinamizador de la economía y un apoyo a la productividad de las empresas. Gracias, Maritza. Y justamente retomando algunos de los puntos que nos mencionas y la población a la que, digamos, este tipo de empresas abre sus puertas, como la población joven, que además cuando vemos cifras de empleo vemos que son los más afectados y los que más dificultades tienen para ingresar al mercado laboral formal, pues me gustaría seguir con Juan Camilo. Juan Camilo, tú nos mostraste un panorama muy claro alrededor de cómo se impacta la productividad a través de estos procesos de tercerización y también nos mostraste el impacto en la productividad a través de los procesos de intermediación. Yo quisiera que ahondaras un poquito y nos contaras sobre esos efectos que tiene la tercerización, pero en los diferentes sectores de la economía y en particular en los diferentes grupos poblacionales como los jóvenes. ¿Ustedes han encontrado algo en ese análisis tan profundo que han desarrollado? Ahí se escucha, sí, perfecto. Muchas gracias, Juliana. El tema, para abordar tu pregunta, algo que me gusta mucho del debate, porque a mí me parece que es un debate donde precisamente el objetivo del debate debe ser evitar los extremos de la discusión. Es un tema tan polarizante, donde se ve con blanco y negro completamente las consecuencias y los efectos de la intermediación o de la tercerización sobre las economías, sobre las empresas, sobre los trabajadores, etc. Para abordar ello, algo que me quiero basar un poquito en lo siguiente, y es que en análisis económico esta pregunta está muy abierta, porque y me voy a referir específicamente a intermediación, como el debate está muy abierto, lo que se ha hecho hasta ahora desde la economía es intentarlo analizar un poco lo que desde la teoría económica, cómo entendemos el problema. Entonces me voy a basar en un par de estudios recientes de los últimos 2 años de unos profesores de Harvard y de Princeton que han estudiado el tema muy desde la teoría económica, pero lo que me gusta es que le da a uno perspectiva. Y en el trabajo de ellos, que se llama precisamente tercerización, desigualdad y productividad agregada, encuentran lo siguiente. Primero, hay un efecto positivo. Y esto es transversal no solo al sector manufacturero, lo interesante es que es transversal a todos a cualquier sector, a cualquier proceso de profundización en la intermediación. Entonces hay un efecto positivo, es el efecto de productividad. Ellos encuentran que una empresa que efectivamente ahonda en sus procesos de tercerización logra fragmentar su proceso de producción y logra ganancias en productividad, lo cual le permite aumentar su producción e incluso contratar más personal. Sí, o sea, las ganancias en productividad terminan siendo un círculo virtuoso, precisamente. Y ese es el efecto positivo que encontramos para el sector manufacturero colombiano y es el efecto positivo que efectivamente Mauricio y Juan Pablo han mencionado. Entonces ese efecto positivo está y no podemos negarlo. Hay otro efecto adicional que es la pregunta de, bueno, ¿qué empresas deciden hacer un proceso de tercerización? No es claro, pero claramente no es cualquier empresa la que dice, ¿sabe qué? Hago mis cuentas, hago proyecciones a futuro y digo, voy a tercerizar este proceso. Lo que ellos encuentran es que son las empresas, entre más productiva y más grande sea una empresa, más probable es que comience un proceso de tercerización. Yo creo que por experiencia de los casos, yo creo que efectivamente si uno mira el caso colombiano, eso es lo que ocurre. No son las empresas pequeñas las que incurren en un proceso de tercerización. Entonces también hay una pregunta abierta, es que son las empresas más grandes las que hacen el proceso. Pero hay un tercer efecto negativo, pero que se esperaría. Y para explicarlo, y es el efecto de la tercerización sobre los salarios. Y para ello, permítanme, para explicarlo, quiero que empiecen en el siguiente ejemplo. Piensen que en Colombia solamente existiese una empresa que contrata abogados laboristas, personas en derecho laboral. Y cualquier empresa que quisiera los servicios de un abogado laboral tiene que acudir a esa empresa y hacer un proceso de tercerización y se hace un contrato para la prestación de servicio. Si esa fuese la única empresa que pudiese contratar los servicios de la mayoría de ustedes, fíjense que esa empresa tiene un gran poder de negociación en los términos salariales de los abogados laboristas en Colombia.
Esto se conoce en economía como en la relación entre empresas y trabajadores, esa tensión de cómo se define el salario, cuando hay mayor poder en el lado de las empresas, porque por ejemplo, tal vez hay un único gran empleador de un oficio, de un talento, eso se conoce como poder monopsónico. Poder monopsónico es similar al poder monopólico, pero en este caso es un gran empresa que contrata y genera esa contratación. Entonces el efecto es el siguiente. Efectivamente, una persona contratada por tercerización logra unas mejores condiciones laborales a las que tendría en la informalidad. En medio de la informalidad, la informalidad es una situación en la cual las personas no tienen estabilidad laboral, no tienen estabilidad en los ingresos y la informalidad es una gran situación de precarización laboral. Entonces, comparado con una situación de informalidad, efectivamente el salario es una mejor condición en términos de estabilidad y salario. Pero el salario de una persona contratada vía tercerización, si lo comparamos con el salario que tendría esa persona si fuese contratada directamente por la empresa, es un poco menor. Porque al contratarse por medio de la tercerización, la empresa que terceriza puede ejercer un poco de ese poder de mercado en la negociación y los salarios serían un poquito más bajitos. Hay toda una línea de literatura en economía laboral que estudia esos temas. Y es una predicción teórica, pero está ahí y el debate está abierto. Entonces, conclusión, hay efectos positivos y negativos de la tercerización que a la hora de pensarlo desde el punto de la regulación y la política pública, yo creo que deben ser puestos sobre la mesa y discutidos abiertamente. Entonces, ni todo positivo ni todo negativo. Gracias, Juan Camilo. Y justamente lo que acabas de decir de esos efectos positivos y negativos me abre la puerta para preguntarle a María Fernanda esa perspectiva de los trabajadores, que es muy importante. María Fernanda, yo creo que durante todo el evento te has dado cuenta de la importancia que tiene para nosotros entender ese análisis que tienen desde el sector sindical y tratar de buscar puntos de encuentro, que es además lo valioso de un encuentro de esta naturaleza. Y por eso nosotros queremos saber cómo desde la perspectiva sindical consideran que podría darse un proceso de tercerización que cumpla con esa misión y con los objetivos de una organización sindical, que tenga esta perspectiva de derechos de los trabajadores. Muchas gracias, Juliana. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me parece que esto es un espacio de construcción y yo sé que de aquí va a salir una excelente hoja de ruta para trabajar. Bueno, en representación de las organizaciones sindicales, la misión de la organización sindical va encaminada y enrutada a lo que contempla los pilares de la OIT. Nuestra misión es fomentar la afiliación sindical, el crecimiento de la membresía sindical. Nuestro objetivo es alcanzar el trabajo decente. Es un tema, el tema que estamos debatiendo aquí es de mucha importancia porque nosotros reconocemos que hay una modalidad de contratación que las empresas requieren en algún momento y no somos ajenos a ello. Yo creo que donde empieza como a dispersarse el tema es cuando se hace de manera inadecuada. Como lo decía Juan Camilo, tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, las organizaciones sindicales siempre vamos a ir encaminadas al tema de la formalización laboral, la protección de esos empleos. Y para nosotros la palabra precarizar es sinónimo de inestabilidad laboral. Y cuando las empresas lo usan de esa tercerización de manera inadecuada, es allí donde nosotros decimos hay precarización. Vuelvo y repito, aún reconociendo que las empresas requieren de este modelo en algún momento para trabajar, pero cuando esa misión deja de ser transitoria y empieza a ser permanente, allí es donde empieza como el modelo a ser negativo, es una de las partes negativas. Recojo mucho las palabras que decía el doctor Ítalo Cardona ayer. Nos encontramos en un momento donde el impacto económico, laboral ha cambiado, el mundo del trabajo ha cambiado, reconocemos que han venido cambios y las organizaciones sindicales no somos ajenas a estos cambios. Sabemos que necesitamos la sostenibilidad de las empresas
Y yo creo que debemos trabajar de la mano, empresas, sindicatos, y sabemos que debemos de sacar esto adelante porque todos nos necesitamos. Esta es una frase que yo uso mucho, nos necesitamos de las empresas, pero reconocemos también que en este momento hay unas empresas que lo están haciendo de manera incorrecta, y ahí es donde hago un llamado también a la inspección, vigilancia y control que se le hace a esta modalidad de contratación. Gracias, María Fernanda. Tocas temas muy importantes y tú hablas de cuando esta actividad deja de ser temporal y se convierte en una actividad permanente. Y aquí, digamos, hay que profundizar un poquito en ese análisis porque cuando hablamos de tercerización también hablamos de especialización de servicios y no necesariamente se trata de una especialización de servicios temporal. Puede ser una especialización de servicios que las empresas requieren de forma permanente, pero que no es específicamente el core del negocio. Y me gustaría pasar con Juan Pablo porque justamente este es un tema en el que es necesario profundizar y que quizás se ha tocado en el debate alrededor de la reforma laboral y los artículos que en materia de tercerización e intermediación propone la reforma laboral. Y yo quisiera que nos contaras un poquito qué pasaría en el contexto colombiano en materia jurídica si el proyecto de ley se aprueba tal y como está. Pensemos en la versión 1, que era, en mi concepto, mucho más grave que la versión 2 que estamos discutiendo hoy, pero ¿cómo lo ves y qué piensas de esa aprobación que podría darse en el Congreso eventualmente de estos artículos? Pues a ver, la estructura normativa en efecto en el proyecto 2.0, por ponerle ese nombre, pues obviamente tiene unas particularidades distintas a las del 1.0. El 1.0 de entrada tenía pues un tema que en mi opinión terminaba generando implícitamente una destrucción de empleo y de tejido empresarial, y era una extensión automática de beneficios extralegales del contratante al contratista, lo cual puede ser que en algunos sectores de la economía sea un fenómeno que sea susceptible de absorber, pero en otros lo que va a terminar generando simplemente es un escenario de informalidad, como hoy por hoy ya pasa. ¿Y por qué lo planteo como hoy por hoy ya pasa? Porque pues creo que hay una data muy importante que se plantea, o una salvedad en la data muy importante que se plantea desde la perspectiva del análisis que hace Juan Camilo y la Yafit, y es, estamos mirando el sector de la infraestructura, lo que son grandes y pequeñas y medianas empresas, el sector de la manufactura, perdón. En la matemática, el sector de la manufactura en Colombia tiene 320.000 compañías, eso es lo que tiene, eso es lo que hay. Y grandes y medianas no suman más de 3.200 empresas. El resto, pues para ponerlo en blanco y negro, que pueden ser casi 360.000 o 310.000 compañías, son todas pequeñas y medianas y microempresas. Entonces, pues automáticamente viene pues una conversación, y es cuál es el tipo de tercerización de la que estoy hablando. Si yo soy un productor de bebidas o de alimentos, y para efectos de mi cadena de distribución o comercialización, obviamente tengo que utilizar tenderos, tengo que utilizar pequeños negocios, tengo que utilizar lo que hoy por hoy dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo se llama la economía popular. ¿Cuál es la lectura de exigencia para ese modelo de economía popular en términos de las reglas de juego afines al cumplimiento de reglas laborales, en términos, digamos, de lo que llamaríamos trabajo decente, de reglas de OIT en materia de trabajo decente para esa estructura productiva? Y la verdad, pues creo que ni en Colombia ni en ningún país del mundo esas reglas de juego se cumplen de esa manera. Eso nos lleva como a varias reflexiones en torno a la pregunta que nos hace, si es ¿cómo juegan todo esto el concepto de precarización? Cuando uno mira la OIT en sus manifestaciones de precarización, la OIT ha hecho referencia a que la precarización está asociada a el no cumplimiento de reglas de aportación al sistema de pensiones o a los modelos de protección social que cada país tiene desde el punto de vista de su modelo de cobertura. Entonces,
la precarización empieza a asimilarse a un concepto de formalidad en lo que llamaría uno el análisis, digamos, de la terminología del mercado laboral a nivel de cualquier análisis como el que acabamos de ver tan seriamente por parte de Juan Camilo. Por otro lado, la precarización en términos de los planteamientos que ha hecho la Corte ha estado asociada, en mi opinión, al trabajo de un concepto que es súper importante también, definido por la OIT, que es el concepto del trabajo decente. Y el trabajo decente tiene 4 pilares. El primero es fortalecer los modelos de diálogo social, que entra pues muy en el planteamiento que tú haces, con una relevancia fundamental. No dice que el modelo de diálogo social sea solo con organizaciones sindicales, sino que lo que se debe privilegiar es el modelo social. Esa es una gran discusión que tenemos que dar en el país en torno a los modelos de participación democrática para definir las discusiones en lo laboral. Lo segundo es que las empresas deben, y empiezo como al revés, obviamente prohibir, evitar, abstenerse de las peores prácticas de trabajo infantil, trata de personas, que obviamente es la violación básica de derechos humanos en términos del modelo social. El tercero, algo que es una lucha frontal contra la informalidad, que desde la perspectiva de la reforma laboral en su proyecto no lo logra, no lo cumple, no lo tiene dentro de su aspiración, no lo tiene como parte de sus compromisos en términos de política pública. Al contrario, el proyecto en su versión 1.0 y 2.0 creo que destruye empleo, como lo han dicho muchos actores, dentro de ellos el propio Banco de la República. Y cuarto, que es el que tiene que ver con este tema, es pues la regla básica de cualquier modelo de trabajo decente es que hay que cumplir la ley. ¿Dónde empezamos a tener problemas con la precarización? Cuando no cumplimos la ley. Cuando la ley, obviamente, cuando utilizamos modelos de tercerización que de alguna manera puedan no estar cumpliendo las características de lo que la ley establece como reglas básicas que hoy por hoy existen en términos reales. Entonces, el proyecto tiene, en mi opinión, una cosa positiva o muy positiva. En lo personal, creo que empezar a plantear el modelo de que la estructura de tercerización debe diseñarse sobre un modelo de especialización del servicio es un tema que es absolutamente válido y relevante. Creo que lo que nos permite, como lo planteaba ahorita Maritza, es, al contrario, mejorar las buenas prácticas de las compañías que hoy hacen parte de todo el modelo de encadenamiento de productivo, que son naturales a cualquier economía del mundo. La economía china es la más encadenada del mundo, para ponerlo en blanco y negro, o sea, son los comunistas más capitalistas de la Tierra, ¿correcto? Esa es la verdad del tema. Entonces, pues es una regla que hay que cumplir en términos de ese modelo, y ese modelo empieza a ser precarizado cuando, pues obviamente no cumplimos esa estructura normativa, y me parece que en ese sentido el proyecto es acertado en esa forma. Tiene un problema conceptual. El proyecto no hace referencia a la normatividad anterior en materia de una vieja discusión que tenemos en el país en cuanto a la contratación o no de actividades misionales, que se ha zanjado relativamente por normas de baja intensidad y por una que otra sentencia tal vez del Consejo de Estado, pero entonces podría futuro generar un problema, y es que volvamos a tener una discusión de actividad especializada, pero con limitación o no a actividades misionales, que es además, para ponerlo en blanco y negro, la discusión que hoy por hoy en materia de tercerización existe en México. Y creo que ese es un tema en donde el proyecto exige claridad. Creo que ese es un tema en donde debemos tener claridad de qué es lo que estamos haciendo, pues porque en blanco y negro, señores, les voy a poner un ejemplo. Ustedes se han puesto a pensar cuáles son los ingresos hoy por hoy más relevantes para el sector financiero. Lo pongo como un ejemplo natural en términos de su modelo de negocio, lo que uno llamaría la bancarización digital. ¿De qué depende la bancarización digital? Fundamentalmente de unas plataformas. Las plataformas no las hacen los bancos, en ningún lado del mundo, ni en los Estados Unidos ni en la Unión Europea. Lo hace SAP, lo hace Oracle, lo hace IBM. Entonces esas compañías
en el marco de una discusión sobre lo misional son ilegales. Le vamos a decir entonces a un banco que tiene que adquirir o desarrollar con sus propios recursos la tecnología de IBM, que es un gran valor agregado construido a lo largo de más de 100 años en términos de tecnología, inversiones de miles de millones de dólares. Entonces creo que ahí hay una conceptualización que hay que revisar sobre ese componente del tema. 2, el proyecto tiene una extensión en el modelo de responsabilidad solidaria, que ya se ha probado en otros países de la región, se probó en Argentina, y que pues tiene una dificultad en la práctica que ya hoy por hoy tenemos en Colombia, y es que empezamos a tener modelos de contratistas que eventualmente prefieren delegar el modelo de responsabilidad en el contratante y no asumir su condición de verdadero empleador, que es una práctica súper delicada. ¿De qué estoy hablando? De la empresa contratista que dice yo esto lo hice porque usted me dijo que lo hiciera. Entonces, si se violó la ley, es culpa suya. Pero además de eso, yo no tengo plata para pagar las acreencias y las prestaciones sociales de los trabajadores. Y como acá hay una responsabilidad solidaria, entonces usted, contratante, asúmala. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo encontramos un punto de equilibrio? Porque el resultado no puede ser que el trabajador se vea afectado en sus condiciones laborales de recibir sus acreencias laborales, pero que no nos termine ocurriendo entonces un modelo de depredación empresarial en donde lo que estemos generando simplemente sea que yo no tengo ningún problema en volverme un empresario cuya única finalidad después es incumplir con mis obligaciones desde el punto de vista comercial y laboral. Y esa es una reflexión que es muy importante en ese componente de solidaridad. Y finalmente la reforma genera un incentivo a las reclamaciones judiciales, que me parece que obviamente es una manera como desde la perspectiva de política pública se apunta a generar entonces un incentivo para que quien presente un proceso laboral y lo gane reciba pues un beneficio económico que no es menor, es un año completo de salarios, muy interesante. Los abogados vamos a agradecer ese nivel de litigiosidad, pero vamos a tener un problema sumamente delicado porque nosotros en Colombia tenemos, y esa sí es una realidad, las peores formas de resolución alternativas de conflictos en el continente. En este país no existe lo que se llama el MASC, no tenemos fórmulas alternativas de solución de conflictos. Nuestro mundo es enteramente judicial, entonces vamos a volver las relaciones laborales absolutamente conflictivas en términos judiciales, y yo creo que eso no va a ayudar ni al sector productivo, ni al mundo de los trabajadores, ni a los estándares internacionales, ni a que Colombia pues, pueda superar unos estándares en los que ha venido trabajando de una manera muy fuerte, porque creo que esto lo que nos va a generar es un mayor nivel de complejidad desde el punto de vista de conflictividad laboral. Gracias, Juan Pablo. Y justamente después de ese análisis tan completo que nos diste de ese impacto y desde el punto de vista jurídico, a mí me gustaría que Maritza nos dijera si en Emtelco han hecho un análisis al interior de la empresa de cuál sería el impacto justamente de aprobarse estos puntos en la reforma, en particular en términos de costos y de generación de empleo. Ahora nos contabas la gran generación de puestos de trabajo y el enfoque que tienen además en una población que es especialmente vulnerable, los jóvenes. Entonces, qué bueno que nos cuentes un poquito sobre eso. Obviamente hemos hecho un análisis muy profundo. Juan Pablo aquí nos ha ayudado a allanar un poco qué es lo que nosotros hemos visto. Yo diría que de toda la reforma, hablando de la tercerización, pues la postura y lo que hemos encontrado con los laboralistas que nos acompañan es que realmente deberíamos de alguna manera dejarla quieta. O sea, realmente hoy, como lo miramos con nuestros laboralistas, yo no soy abogada y parto de ahí, es un poco, hoy ya la ley pues habla de tercerización y probablemente lo que está haciendo esta versión 2 es quitando algo que nos inquieta muchísimo y es que hablando de esa solidaridad y quita la parte donde hay la posibilidad de que, digamos, negociemos de quién es la responsabilidad, es donde nos da más temor. Y es un poco pues lo que tú expusiste muy claramente.
Y ahí eso, digamos, que sería como nuestra postura, dejarla un poco como está en términos de tercerización. Pero la reforma habla de muchísimas más cosas. Cuando miramos todos los impactos que tiene y lo miramos ya desde el lado económico, pues realmente para una compañía como Entelco, que como les decía, tenemos hoy alrededor de 11.000 empleados, y por fortuna una compañía creciendo mucho porque hoy, como dice Juan Pablo, ninguna compañía grande tiene la capacidad, y hablando de grandes, la capacidad de hacer procesos tan especializados que los tercerizan. En el caso nuestro, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con analítica de procesos, hacemos robots, hacemos RPAs, pues hacemos absolutamente todo lo que tiene que ver con la automatización que requieren las compañías, y pues no necesariamente ni es core de su negocio tener un área para esto. Entonces, digamos que ahí generamos mucha utilización de tecnología de manera intensiva y mano de obra de manera intensiva. Y si miramos los impactos que tiene económicamente la reforma de una organización como la nuestra, está alrededor de 25.000 millones. Entonces, 25.000 millones en un negocio como este, que además los BPO somos de márgenes muy pequeños, porque lo que hacemos es que hacemos grandes volúmenes para pues, poder sobrevivir, pues realmente haría inviable una organización como esta. En otras palabras, nos acabarían. Y esto sería, como mencionaba antes, terminar con más de 750.000 empleos formales. Entonces, en medio de esta informalidad, y ahora con Juan Camilo y Juan Pablo hablábamos un poco de los números, la informalidad supera el 56% en este país. Pensemos de esos formales sacar 750.000 empleos, donde además es un empleo joven. Mirando las cifras del sector, ese empleo joven, alrededor del 30% son personas entre los 18 y los 24 años. O sea, personas que realmente están utilizando este negocio para poder surgir, para poder pagar sus estudios, para poder seguir siendo formales, pero además en algo espectacular que nosotros lo estamos viendo, y es que aquí se están gestando muchos de los nuevos empresarios que ahora llaman emprendedores. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a cortar las alas a una posibilidad de generación de empleo muy rico, con otras características de estos emprendedores? Pues porque muchísima gente de este sector, y miro aquí a Santiago Pinzón, cuando miramos la gente que está dentro de la Cámara de Santiago, vamos y miramos también toda la parte del emprendimiento que se está haciendo, de gente joven, gente que probablemente no tuvo para pagar sus estudios. Hay mucho emprendedor que simplemente desde estas organizaciones que ayudamos en ese proceso de formalización, de ayudarles a tener herramientas para poder desarrollar unos negocios, pues finalmente les estaríamos quitando la posibilidad. Empresas como la nuestra, no solamente estamos haciendo la generación de empleo, sino que ayudamos en algunas causas sociales. Por ejemplo, en Entelco ayudamos a la Fundación Juanfe, que son las de niñas pues, que quedaron embarazadas, y muchas veces ahí termina su vida de manera profesional. Lo que ayudamos a ellas, por ejemplo, en el caso nuestro, es a que aprendan a desarrollar software, y hoy son empleados nuestros. Ayudamos a fundaciones con voluntariado. En el caso de Medellín hay una fundación que se llama Corvideco, que ayuda a eliminar las causas estructurales de la pobreza, y hacemos cosas básicas como enseñarles a hacer su hoja de vida, a presentar una entrevista, a que también los formalizamos dentro de nuestra empresa. Entonces, realmente creo que la reforma en algunos aspectos que está, digamos, poniéndonos un poco más de carga, pues hace imposible esta generación de empleo. Gracias, Maritza, por esa perspectiva, y me parece muy importante escuchar a María Fernanda en este punto. María Fernanda, la CTC, desde el inicio de esta discusión y desde que se gestó el proyecto de reforma laboral, ha acompañado a la ministra del Trabajo en particular en la redacción del proyecto de ley y en la presentación ante el Congreso de la República, pero esto ha tenido muchos cambios, empezando por la reforma 2.0 y por la discusión corta, pero finalmente discusión que se ha surtido en el Congreso de la República. Nosotros quisiéramos saber si la CTC
considera que tal y como está hoy en el Congreso, justamente estos puntos de tercerización cumplen con las expectativas y están alineados con lo que hoy piensa una organización sindical como la CTC. Bueno, Juliana, este ha sido un tema de debate desde ayer, el tema de la reforma laboral, y desde la posición de nuestra central obrera entendemos el temor que hoy exista por este tema. Y sí tenemos una posición frente a esto. El tema de la reforma laboral hace referencia a la formalización laboral y a reforzar la contratación directa, pero la posición de nuestra central obrera es que, dado al mundo económico al cual nos enfrentamos hoy, lo vuelvo y repito lo que decía ayer el director de la OIT, que yo creo que desde allí debemos empezar a trabajar. La formalización laboral debe ser progresiva en el tiempo, debe hacerse de acuerdo a la productividad de cada compañía. Esa es la conclusión que como central hemos nosotros planteado. Y reconocemos que la reforma laboral debe analizarse, ayer decía alguien una palabra con pinzas, debe ser bien analizada porque hay cosas allí incluidas que no van a beneficiar al sector empresarial. Eso nosotros lo reconocemos, pero nosotros como representantes del sector trabajo, de los trabajadores, también reconocemos que nos va a devolver muchas cosas que en su momento de esas luchas se nos fueron quitadas. Entonces, aquí lo que debemos hacer es trabajar de una manera muy articulada, donde el desarrollo de la empresa sea sostenible en el tiempo, pero también necesitamos que a medida de que ese desarrollo vaya siendo progresivo en el tiempo, se le vayan dando también más garantías al trabajador, ¿sí? Entonces, eso es nuestra postura como organización central CTC. Hemos estado apoyando, hemos salido a las calles a apoyar estas reformas, pero reconocemos que se debe hacer un análisis profundo en cuanto a ella. Muchas gracias. Gracias María Fernanda por esa perspectiva. Yo quiero terminar con Juan Camilo para que nos cuente finalmente qué tan importante es la tercerización para lograr un mayor desarrollo y además un avance tecnológico en el país. ¿Qué piensas después de todo este análisis profundo que se ha hecho desde AFIT? Perfecto, muchas gracias. Recolectando elementos de que mencionaba Juan Pablo, Marísima, María Fernanda, yo me atrevo a pensar lo siguiente: es importante que cualquier proceso de regulación, fíjense lo importante que efectivamente que por medio de la evidencia anecdótica o que ustedes mismos conocen de su quehacer, es que no se debe frenar el proceso de división en el proceso de producción para que surjan empresas que puedan hacer partes más fraccionadas de un proceso de forma más especializada y sirviendo además a otras empresas. Eso no solamente es parte del desarrollo económico, sino que claramente sirve mucho para que a las empresas les vaya mejor y a los trabajadores de esas empresas les vaya mejor. Entonces, en cualquier proceso de debatir hasta cuáles deben ser los límites, cuáles deben ser las reglas de la tercerización o de la intermediación, siempre debe tener en cuenta que no, el costo de frenar un proceso de especialización productiva, el costo sería muy grande y además es un costo que no se vería, ¿no? Es un costo de empresas estancadas y procesos productivos que se van quedando estancados en el tiempo. Entonces eso definitivamente no debería pasar. Pero entonces, por otro lado, sí es importante reconocer que en la medida que fíjense que los procesos de tercerización pueden llegarle a distintos tipos de trabajadores. Pueden llegar a trabajadores con conocimientos muy especializados, de unas altas habilidades, por ejemplo, en temas tecnológicos, o puede llegar a trabajadores que tienen oportunidades muy reducidas en el mercado laboral, como por ejemplo
personas que trabajan en servicios de aseo o vigilancia. Entonces yo creo que hay un enfoque muy importante, es tener en cuenta que como la tercerización tiene ganancias, pero también puede tener costos en términos de los salarios que pueden llegar a alcanzar los trabajadores, toda regulación debe enfocarse en que aquellos trabajadores que pueden tener más dificultades o espacios limitados en el mercado de trabajo, haya algún tipo de regulación, generar marcos, generar reglas, y que no sea simplemente un proceso completamente libre, digamos, de alguna forma regulado. Regulado no quiere decir prohibir, regulado quiere decir que haya reglas claras que reconozcan los costos y los beneficios. Entonces sí, digamos, el punto que yo encontraría es, ojo, no debemos efectivamente frenar los procesos de especialización de los procesos de producción, eso es muy importante para que el desarrollo económico colombiano, pero reconocer que hay personas en el mercado del trabajo que se les dificulta mucho entrar en un proceso de negociación, el salarial, y ahí debería enfocarse como el punto al respecto. Es como muy breve, diría eso. Muchas gracias y muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron con cada una de estas perspectivas. Yo creo que es muy claro el panorama y los grandes retos que tiene nuestro mercado laboral, en particular ese gran reto que tenemos en materia de informalidad y productividad en el país, y el entender cómo estos procesos de especialización, de tercerización, de encadenamientos productivos nos pueden abrir un camino hacia una mayor formalidad laboral y un camino hacia ese gran concepto que nos une a trabajadores y empleadores de trabajo decente y empresas sostenibles. Muchas gracias a todos.